¿Cómo pasa la semana? Que ya estamos a noche de jueves y tenemos como cada semana que ir con nuestro espacio que tanto les gusta a ustedes porque vamos a hablar de toros y lo hacemos con la persona que semana tras semana se preocupa por y vigila todo lo que se mueve en el mundo taurino para contarlo a ustedes. Y no es otro que nuestro amigo Ortúñez, José Luis Ortúñez. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué tal la semana taurinamente hablando? ¿Cómo te ha ido? Bueno, pues muy bien, la verdad que muy bien. Ya ves, fíjate, el domingo estuvimos en Moralzarzal. El sábado, perdón, en Moralzarzal, muy bien, la verdad, luego lo comentaremos un poco. Pues ha habido, la verdad que han salido carteles interesantísimos. De Mont-de-Marsan lo presentaron el pasado viernes. El corpus, sobre todo el corpus de Granada, hombre, que es muy tradicional y demás. Y luego, pues la novillada de Madrid, que estuvo muy entretenida el pasado domingo. Y luego, pues iremos hablando un poco de lo que os habíamos prometido, porque, por ejemplo, el primer vídeo que os vamos a dejar es el gran triunfo de Sergio Rodríguez, que, bueno, en los mentideros, si hablamos un poco de que era un torero de Ávila y tal, pues en los mentideros taurinos, que vimos a mucha gente y tal de Madrid, gente del 7, bueno, pues que la Copa Chenel está siendo un escaparate sensacional para muchos y muchos toreros. Fíjate que el pasado sábado se suspendió la del Álamo. Sí, pero Ortúñez, vamos a ver imágenes ya, porque yo quiero que los espectadores vean imágenes de San Agustín de Guadalís, ¿no? Sí, ¿Qué vamos a ver? Pues a Sergio Rodríguez, sobre todo a Sergio Rodríguez, Álvaro Alarcón y Oliva Soto, que no tuvieron esa suerte en las puntuaciones y demás, pues han dicho que ahora encabeza sobre todo los que han actuado, pues es Sergio Rodríguez, y la actuación de Sergio Rodríguez pues es muy destacada. Ya os dijimos la semana pasada que íbamos a traer las imágenes y vamos a verlo lo que pasó en el Álamo el otro día con Sergio Rodríguez y una actuación sensacional de este torero abulense, torero que, bueno, que está dando mucho que decir, como os he dicho, y vamos a ver el reportaje. Pues comenzamos con estas imágenes de San Agustín de Guadalís. Antes, Ortúñez, me hablabas de Mont-de-Marsan. ¿Qué vamos a contar? Hombre, yo la verdad que es uno de los lugares franceses donde, como siempre, me identifico porque es una afición extraordinaria, una afición. Pues fíjate que este año la base es un triunfador del año pasado, y fíjate, este año también vuelve otra vez, como es Morenito de Aranda. Morenito de Aranda tiene un cartel sensacional. Además, la afición de Marsan pues es una de las aficiones más entendidas de Francia, y bueno, pues han hecho unos carteles, yo diría que rematadísimos. Fijaros que el día 16 de julio, que es cuando empieza la feria de Mont-de-Marsan, pues empezará con una corrida de toros con Morenito, con Daniel Luque y con Borja Jiménez. Un cartelazo extraordinario con toros de Fuenteimbro. El 17 jueves, Perera, Emilio de Justo y Tristán Barroso. Tristán Barroso es un novillero que, bueno, que ya habrá tomado la alternativa y está ahí con una ganadería, la ganadería más importante que ahora mismo hablan mucho de los aficionados españoles, como es Santiago Domet. El viernes, porque allí gusta también las corridas duras, el viernes habrá una corrida dura de José Escolar para Robleño, Damián Castaño y Juan de Castilla. También estos tres, pues el año pasado en Mont-de-Marsan, pues también triunfaron, y bueno, hay que darles yo diría que ese reconocimiento que se da, sobre todo en Mont-de-Marsan, porque tú, si triunfas en Mont-de-Marsan, te vuelven a repetir. Son muy, yo diría, muy condescendientes, o sea, que les gusta mucho que a los toreros que torean en Mont-de-Marsan, porque además es una base de sus carteles, pues es importante. Fíjate que el sábado 19 habrá tres novilleros, yo diría que de los más importantes, y con un cartel importante, como es Aarón Palacios, El Mene y Martín Morilla, que matarán una novillada francesa que, bueno, que está dando muchos rendimientos y además muchos triunfos por Francia. Prácticamente ha lidiado en Francia, como es la ganadería de Cuillet. Y bueno, pues por la tarde del 19, pues la corrida, vamos a decir, estelar, pero hay un torero francés que es Clemente, con Juan Ortega y con Andrés Rocarrey. Y luego, pues fíjate, el domingo 20, el Cid, Morenito de Aranda otra vez, y Fortés, que matarán la de Victorino, puesto que ya os he dicho, la de José Escolar
y la de Victorino prácticamente en Mont-de-Marsan es base de la feria que hacen en Mont-de-Marsan. Y en Francia, pues decir que en Francia este fin de semana pues ha habido triunfos, y fíjate que en Saint-Prendon pues hubo una novillada estelar, porque la condesa de Sobral fue los novillos que se lidiaron, y los lidiaron Sergio Sánchez, Cid de María, que fue el triunfador, y Pedro Luis, que fue la matinal. Y luego pues en San Martín de Creus se hizo prácticamente una corrida que es muy tradicional, y sobre todo con toros siempre de ganaderías duras, como es en este caso la de José Escolar. Alberto Lamelas cortó 2 orejas a uno de los toros. Massin Solera, que es un matador de toros francés, pues no tuvo suerte, al igual que Cristóbal Reyes, pero bueno, se entretuvieron mucho. Al igual que Morenito volvió a triunfar otra vez en una plaza francesa, la plaza francesa de Gamart, pues con una corrida de Montalvo. Tanto David Galván como Morenito de Aranda pues dieron una tarde sensacional. El Rafi, que es un torero también francés, pues no tuvo suerte en los lotes, y bueno, se divirtieron mucho en Francia. La verdad que año tras año pues se cuidan mucho tanto las ganaderías como seguramente los toreros. Si sabéis y habéis visto mucho, por ejemplo, que Emilio de Justo era uno de los toreros que prácticamente no conocían en España, se tiró muchos años ahí en el dique seco, y luego cuando fue a Francia, allí en Francia triunfó y empezó una carrera estelar ahora para ser figura del torero en España. Y bueno, pues la verdad que ha habido esta semana una serie de importantes ferias en Francia, y ahora ya pues lo que os acabo de relatar de Mont-de-Marsan, que para mí es una de las ferias francesas más importantes que se da durante toda la temporada. Luego en el mes de septiembre también hacen la feria de la vendimia. En Mont-de-Marsan es una plaza de toros que prácticamente toda la temporada está en el ojo del huracán de los franceses. Aparte de las grandes ferias como son Nimes, Arles y demás, Mont-de-Marsan es una de las ferias más importantes. Bayona, por ejemplo, este año en Bayona ya se ha dicho que... Pero estamos hablando un poco, Ortuñez, de toda la parte sur de Francia, sí, ¿no? Todo. El norte de Francia no hay nada, ningún festejo, es lo que está rozando con España, ¿no? Sí, bueno, rozando. Hay algunas, pues fíjate tú que la Camargue es un sitio donde las tradiciones más importantes que hay en Francia se lidian ahí, pero porque está todo el ganado prácticamente metido en la Camarga, ¿sabes? Y luego pues en el norte, o sea, el sur de Francia, que llamamos nosotros, que es donde prácticamente están cohabitadas todas las plazas de toros, y con un reglamento, bueno, que no existe reglamento en Francia, pero que lo cuidan muchísimo. Año tras año se está demostrando que Francia, y sobre todo los toreros, figuras del toreo y demás, pues son base de sus ferias, y bueno, pues en sus plazas pues quieren lo mejor, y llevan prácticamente, ya acabando las primeras ferias, ya están escogiendo toros en España para llevar allí a las figuras del toreo, y sobre todo corridas duras que son importantes también. Pues vamos a ver imágenes del circuito de Madrid. Sí, el circuito de novilladas de Madrid está resultando no solo positivo, sino que muy atractivo por las ganaderías, tanto de novillos y demás. En este caso se lidiaban 2 de Quintas, de una ganadería que se llama Quintas, y del Álamo, para 2 jóvenes novilleros, como son Joel Ramírez y Álvaro Serrano, que tuvieron una actuación, pues yo diría que destacadísima, con los dos novillos que le tocó a cada uno, tanto de una ganadería como de la otra. Salieron los 2 por la puerta grande, y sobre todo yo, cuando he visto este reportaje y he visto pues las maneras que tienen estos 2 novilleros, me he sentido destacado por parte de los 2 novilleros. ¿Por qué? Porque ahora la novillería en España pues está siendo, fíjate, el pasado domingo vimos en el Canal Sur de Andalucía una gran novillada también, que luego hablaremos un poquito. Todo lo que está siendo la novillería en España ahora mismo pues está siendo destacado. Vas a una corrida de toros, ves a las figuras del toreo, pero ves a los novilleros, y ves cualquier novillero que eso pues tiene
un pozo, una manera de estar. Si hace años decíamos que los novilleros había que darles oportunidades, en este caso, en el circuito de Andalucía, el circuito de Madrid, que es el que vamos a ver ahora, pues están viendo jóvenes muy prometedores. Pues hemos visto el circuito de novilladas de Madrid. Hablamos de la Copa Chenel. ¿Qué ha pasado? Porque las lluvias han impedido ver un festejo, ¿no? Sí, además que fíjate que en el Álamo había sobre todo una corrida, bueno, que nos interesaba mucho porque los tres matados de toros, tanto Fernando Tendero como Carlos Olsina, como García Pulido, pues el sábado se enfrentaban en Alampardo a yo diría que dos ganaderías no solo duras, sino importantes, porque se está lidiando un toro importantísimo en la Copa Chenel. En este caso eran Ana Romero y Luis Algarra, ganaderías totalmente contrastadas, en las cuales pues han ido a Madrid y demás, y era un cartel pues muy importante. Pero luego el domingo pues había otra corrida de toros de la Copa Chenel, que también fue suspendida. En este caso toreaban en Estremera y toreaban un matador de toros portugués como es Nuno Casquiña, Francisco Montero y el Melli, con toros también importantes. Uno de en los casos de Las Monjas, una ganadería también muy antigua e importante, al igual que Moreno Pérez Tabernero, una ganadería ya con unos años, pero que está haciendo unos productos sensacionales. En este caso, a lo mejor las dos corridas, o sea, los toros eran de toros, porque la verdad que ha sido impresionante. Todavía no tenemos imágenes, no las podemos enseñar. ¿Por qué? Porque no se televisó, normalmente se televisan estas Copa Chenel. Y bueno, pues en Estremera Francisco Mondero estuvo muy bien, cortó una oreja. Si no lo falla espadas, podía haber torero ya muy... Fíjate que solo tenía esta corrida de toros en su bagaje, y bueno, pues a Copa Chenel pues a lo mejor lo da otra vez a conocer. Sabéis que fue un matador de toros en que salió prácticamente de las capeas, estuvo por aquí en Medina con nosotros, se fogueó en muchas novilladas sin caballos, pues prácticamente por todas, y es porque se dedica a ir por los pueblos y entrenar en prácticamente todos esos Ciudad Rodrigo, pueblos de Madrid y demás. Bueno, pues en este caso cortó una oreja y estuvo muy bien. Ya os traeremos imágenes de Alampardo, pero bueno, eso es lo que pasó, por ejemplo, el pasado domingo con esta Copa Chenel, que está siendo interesantísima. Luego hubo novilladas que vamos a repasar un poco, porque se celebraba en una plaza que tiene 150 años, el aniversario. Y bueno, pues había una novillada de pincha. Estamos hablando de Vinaroz, ¿no? Vinaroz, sí, de Vinaroz. Castellón. Sí, una novillada de pincha. Yo he ido muchas veces a Vinaroz, está al lado del bar, es una plaza de toros totalmente coqueta, importantísima, y en este caso pues toreaban dos toreros, o sea, dos novilleros importantes. Uno catalán, como es Mario Vilau, que bueno, fue a México y lo pegó una cornada a un novillo, y bueno, estuvo unos días ingresado en México y se tuvo que venir para acá, y bueno, pues la verdad que ya está totalmente recuperado, y fue una novillada triunfal porque también Tomás González tuvo una actuación destacadísima e importante. Eso sí que os puedo decir que he visto el reportaje y demás, y bueno, la presentación del ganado a lo mejor dejó un poco que desear, pero bueno, fue importante, porque esa ganadería es una ganadería dura, que fíjate que se ha lidiado en Pamplona en muchas ocasiones, en Zaragoza, que es su sitio, que es una ganadería aragonesa y demás. Y luego pues hubo otras, como en Casarrubios del Monte, una de Mariano de León, con tres toreros interesantísimos, con tres matadores interesantísimos, como son Molina, como es Víctor Hernández y Samuel Navalón. Los tres salieron por la Puerta Grande. El circuito de Andalucía, que vimos a tres toreros, y sobre todo una gran ganadería como es la de Espartaco, que está saliendo adelante, y que los 6 novillos fueron extraordinarios para el Primi, Cid de María y Carlos Tirado. Carlos Tirado me gustó mucho, Cid de María ya lo conocía, el Primi llevaba ya prácticamente un año sin
volverse a vestir de luces, pero lo que hablábamos antes de los novilleros ahora mismo están en un momento destacadísimo e importante. Y bueno, vamos a ver cómo, por ejemplo, en México, pues la temporada ya está ahí dando esos coletazos. Habrá toreos en Aguascalientes que os traeremos porque es una feria importantísima mexicana. Pero el otro día, pues yo me fijé un poco en una corrida de rejones. Cartagena ha hecho una temporada mexicana sensacional y bueno, pues yo creo que se merecía también a la gente que le gustan los rejones hay que ponerle en nuestra... Estamos hablando de Guadalajara ahora, ¿no? Sí, Guadalajara. Sí. En Guadalajara pues hubo una corrida de rejones con dos toreros mexicanos como son Hernández Gárate y Emilio Gamero, con toros de San Marcos, y la actuación de Cartagena que rayó una altura sensacional, y por eso he traído destacadamente lo que ha sido esta gran corrida de rejones junto con los forcados mexicanos, que tienen una tradición sensacional. Y vais a ver las tres pegas que salen en el reportaje que os hemos traído a colación, cómo van cuidando año tras año pues lo que es los forcados mexicanos. Sabéis que donde ha nacido todo eso es en Portugal, pero los forcados mexicanos año tras año pues están teniendo esa afición tan importante y no llegan a la zaga de los portugueses, sino que alguna vez hasta lo superan. Y vamos a ver lo que pasó en México, en Guadalajara, el otro día en esta gran corrida de rejones, que a muchos les satisface ver también una corrida de rejones que no sea todo lo que... Sí, el toreo de pie, ¿no? El toreo de pie. Vamos a verlo. Ortúñez, este fin de semana yo leí algo del fallecimiento de un caballo, ¿no? Sí, pues mira, estabas hablando de Dorado, uno de las cuadras, o sea, uno de los caballos más importantes de la cuadra de Cartagena, que falleció ya cuando se vino para acá y demás. Pues ¿De un infarto pudo ser? Sí, puede ser que fue de un infarto. Estaban diciendo que a lo mejor ya llevaba una temporada malo y que, bueno, que él había visto yo, por ejemplo, el domingo por la noche, cuando en Clarín, en algunos programas específicos que se dan por la noche y tal, me gusta oírlo y demás, y él no sabía, estaba muy entristecido por la pérdida que ha tenido de un caballo, yo diría que el caballo más estelar de su cuadra, y que, bueno, pues le tiene sumido sobre todo mucha pena, y que ha sido un caballo que él tenía como figura de su cuadra. Y bueno, pues fue ese lamentable, porque hombre, los animales también, en este caso los caballos, son unos caballos, yo diría que son los que protagonizan toda esa serie de corridas de rejones tan importantes que ahora pues estamos viendo en todas las figuras, sobre todo figuras, y en muchos ya rejoneadores modestos que no están teniendo esa oportunidad, pero que ya van saliendo poquito a poco en el escalafón de los rejoneadores. Ortúñez, Santander. ¿Qué sabemos de Santander? Lo de Santander es lo que todo el mundo habla como la afición importante. ¿Por qué? Porque van a salir los carteles. Garzón está haciendo, yo diría que un cartel de los viejos tiempos en Santander. Santander se llena muchas veces, pero en este caso, este año, pues prácticamente todas las figuras del toreo ha dicho que va a ir Marco Pérez, ya ha tomado la alternativa a Santander, va a haber una corrida de Victorino, una de Viura, va a ser, yo diría que una de las ferias más importantes que se da por el norte, junto con Bilbao, con Gijón, pero Santander ya año tras año, con la empresa de Garzón, Lances de Futuro, que es la que regenta la Plaza de Toros de Santander y que está haciendo unos carteles sensacionales, pues este año ya se están barajando muchos de los nombres más importantes del escalafón español, con Emilio de Justo, haciendo en este caso Borja Jiménez yo diría que otra gesta, porque fíjate que se puede apuntar a la de Victorino y en otra corrida más. Roca Rey será también base de esa gran feria de Santander.
ver a Marco Pérez ya como matador de toros pues será también importantísimo. Y bueno, sobre todo decir que va a haber una novillada. Siempre se cuida mucho lo que es la afición santanderina. ¿Por qué? Porque hay algunas, sobre todo la Feria de Santander, se compone de toda la serie, habrá una de rejones y demás. Y bueno, pues está dando mucho que hablar por parte de todos los aficionados españoles que se suben a Santander a ver esa serie de corridas. ¿Por qué? Porque los llenos son prácticamente todas las tardes en Santander, muy cómodo, turísticamente sabéis que está el mar al lado. Luego pues hay una serie de iniciativas porque hay unos premios que da el Palacio del Mar, uno de los el hotel más importante, taurino más importante que hay en Santander. Y bueno, pues esperemos que se den ya definitivamente los carteles y luego ya vamos a cotejar un poco sobre todo de todas estas noticias que están saliendo, la puesta en circulación de Marco Pérez en una feria ya importante, en la cual va a dar, fíjate si el día 30 de mayo va a dar la cara en Madrid con 3 y 3, él en solitario, luego tomará la alternativa y bueno, pues veremos ya prácticamente un Marco Pérez jovencísimo, al igual que vimos en otros casos. Bueno, en pocos casos se ha dado de que un novillero pues pueda tomar la alternativa con 17 años y las perspectivas de Marco Pérez pues son importantísimas y sobre todo pues veremos que en una feria importante ya Marco Pérez pueda meter la cabeza y pueda sobre todo que con los toros... Oye, Ortuñez, Marco Pérez que llega y otro que se va, Rafael de Paula. Rafael de Julia. Rafael de Julia, digo de Paula. Rafael de Julia el otro día cuando hablábamos de que en la corrida de Adolfo Martín, que estuvo desastrosamente mal, aunque yo soy muy respetuoso en el caso de Rafael de Julia, con la edad que tiene, con los años que lleva ahí en el escalafón, luego pues es maestro de la Escuela Taurina del Gillo de Madrid, y bueno, pues en este caso Rafael de Julia el otro día con la de Adolfo Martín, bueno, pues no estuvo a la altura, no rayó a una altura y bueno, pues tiene problemas de alimentación y demás, y ha querido, bueno, pues que después de la actuación en Madrid el pasado 23 de marzo junto con Damián Castaño y Adrián de Torres, pues ha creído que se tiene que retirar del toreo y bueno, se retira de los ruedos. A lo mejor, están diciendo que a lo mejor no es definitivamente, pero bueno, pues en que las depresiones y sobre todo un problema de alimentación en un torero, pues lleva a cabo el no estar al 100% que puedan estar los toreros. Y en el caso de Rafael de Julia lo vimos totalmente perdido en Madrid. Fíjate que tiene otra corrida de toros en las ventas y probablemente será la primera sustitución que vaya a haber en Madrid. Y bueno, pues ha decidido retirarse de los ruedos. Vamos a ver imágenes de Borja Jiménez, entre otros. Emilio de Justo. Porque os habíamos dicho que las dos grandes faenas de Castellón y sobre todo la manera de estar tanto de Borja Jiménez como de Emilio de Justo en este inicio de temporada, no habíamos contado, fíjate, con Morante de la Puebla, que luego hablaremos un poco, pero en este caso las dos faenas más destacadas de Castellón y sobre todo la manera de estar de estos dos grandes toreros, porque van a ser base prácticamente de todas las ferias más importantes de España, pues son estos toreros destacados. ¿Y qué vamos a ver? Pues sobre todo las dos grandes faenas de estas dos figuras del toreo que van a ser, yo diría, que al igual que lo han sido en Castellón, van a ser no solo en las grandes ferias, sino en otras muchas fíjate que luego os daremos el Corpus de Granada y están metidos. O sea, vamos a ver, yo diría, los dos toreros más destacados que pueda haber este año en el escalafón de los matadores. Pues son Emilio de Justo y Borja Jiménez, lo vemos. Antes me hablabas, Ortuñez, de Granada. ¿Qué tenemos que contar? Pues los carteles de Granada del Corpus los dan sobre todo con un tiempo indefinido, como son en junio, y bueno, pues en junio se suelen hacer 3, 4 corridas de toros y en Granada pues hay una afición importantísima. En este caso, este año, el Fandi
hace unos años ya que ha actuado, es el torero de récord en Granada, sabéis que es de Granada, y este año pues quiere celebrar pues todas las actuaciones importantes que ha tenido en Granada. Pues este año, el 19 de junio, que empezará la Feria del Corpus, que es lo más tradicional que hay, el Fandi, Manzanares y Talavante con una corrida de Álvaro Núñez, el 19 de junio. El 20, que es viernes, Morante, Rocarrey y Pablo Aguado, vaya cartelazo, con toros de García Jiménez y con Olga Jiménez. Vuelve otra vez el Fandi el 21, sábado, para matar una corrida de Victorino con Castella y con Perera, dos toreros, Fandi, Castella, Perera, y luego pues la tradicional de rejones que gusta mucho también allí en esta Feria del Corpus, con Cartagena, Ventura y Sebastián Fernández, con toros de Ángel Sánchez y Sánchez. El otro día, cuando se dieron los carteles de Granada, pues en Granada pues ha sentado, la verdad que muy bien, toda la inclusión de Manzanares, de Talavante, de Rocarrey, de Pablo Aguado, pero falta a lo mejor ese torero que también tiene mucho que decir, como es Juan Ortega. Y a Juan Ortega, también un torero andaluz, torero que eso, pues querían haberlo incluido en este ciclo de la feria más importante que hay en Granada, como es el Corpus. Y bueno, pues no han llegado a unas negociaciones importantes que puedan tener, puesto que ahora Juan Ortega es base prácticamente de muchas de las ferias, porque la juventud sobre todo está muy con Juan Ortega, y bueno, pues es la única controversia que ha habido en esta Feria del Corpus de Granada. Dices David Fandila, el Fandi, que es un torero que no hace ruido, pero está ahí en todas las ferias. Sí, porque lo lleva a una casa importante desde hace muchos años, como es la casa de Nacho Lloret y demás, tiene plazas de toros como son Salamanca, como son otras series, y ahí hay intercambios unos con otros, porque el Fandi, al ser un torero banderillero, que ha toreado prácticamente y torea prácticamente, está incluido prácticamente en todas las ferias, como son Madrid, como son otra serie de... Pero bueno, ya la gente conoce mucho al Fandi. En su Granada natal, bueno, pues torea, lleva una serie de años siendo apoderado por la casa que es propietaria, o sea, que lleva la Plaza de Toros de Granada, y bueno, pues es la base de su... Pero luego la inclusión en otras ferias, pues a lo mejor con toreros nuevos, por ejemplo, con banderilleros nuevos, como tenemos que dar una gran noticia, ¿verdad?, una inclusión importantísima de la Plaza de Toros de Toro, con un grandioso cartel, además que lo va a hacer Toro Duero, con Morante de la Puebla y con Talavante, Ismael Martín, un jovencísimo matador de toros salmantino, muy cerquita de aquí de Medina, del Cantalpino, que está teniendo temporada importante y que es la novedad de los, vamos a decir, toreros banderilleros. Tú fíjate, Agustín, estamos hablando de la Feria de San Agustín, que es la última semana de agosto. El 24 de agosto. Y ya estamos conociendo los carteles en toro, ¿eh? Sí, porque faltan ahí varios meses. Que esa gran feria de toro, pues bueno, pues a lo mejor llevaba importante, pero fíjate qué cartelazo tan importante, el otro día se presentó en Toro todo lo que van a ser la feria de Toro, y con ese cartel, pues fíjate, y una plaza tan coqueta como es la de Toro, tan antigua, diría que importantísima para Zamora y demás. Todavía tenemos que ver la feria de San Juan, que la va a dar Tauro Emoción, pero en este caso se ha adelantado, y Toro pues una corrida de toros interesantísima. Oye, además, toros de Domingo Hernández, Morante de la Puebla, Talavante y el jovencísimo Ismael Martín. Llama la atención porque precisamente en la casi misma corrida fue la que vimos el sábado. Estamos hablando de Talavante, de Morante, con toros de Domingo Hernández, y en esta ocasión para un alternativado como era Javier Blanco, ¿no? Sí, ya hablamos, ¿verdad? Estaba con toda la familia allí. Sí. Le voy a contar una cosa. Yo de repente estoy viendo la corrida del Morazal y me mandan la fotografía de Ortúñez, y estábamos los dos muy cerca además, y no sabíamos que íbamos a estar uno de los dos, Ortúñez. Bueno, yo tenía muchas ganas, hombre, pues ver a mi torero, a Morante. Yo soy de Morante, de Juan Ortega, torero artista, pero en este caso pues la recuperación de Morante, que está siendo total éxito. Fíjate que el otro día en Granada, hablando de Granada, el festival
que había del síndrome de Down, que también Morante cortó 2 orejas. Pues la verdad que fue un corridón espectacular. Oye, una organización. Vamos a hablar de la Plaza de Toros de Moralzarzal, cubierta, un aforo casi similar al de Medina, estamos hablando... 6.000. 6.000, pues como el de Medina. A mí me dijo el empresario que había 6.000 localidades. 6.000, bueno, pues entonces como Medina del Campo, ¿no? La plaza. Calefacción. Calefacción, el ambiente era extraordinario. Y luego hay un ambiente que rodea la Plaza de Toros antes del festejo. De verdad que eso es un espectáculo. Todos los bares que están. La Plaza de Toros, en los locales, para que os hagan una pequeña idea a ustedes, sales del bar y la pared siguiente es la entrada a la plaza. O sea que otro bar y otro subida al tendido. Por lo tanto, estamos hablando de una plaza bonita. 20 años tiene precisamente este festejo, era con motivo de 20 años de la plaza. Muy cómoda. Muchísima gente, estaba casi llena, faltaban dos huecos mínimos, ¿no?, para ver a Morante, a Talavante y a Javier Blanco. ¿Qué te ha parecido a ti el festejo? La verdad que los toros sensacionales. Hombre, la presentación de una plaza de tercera, pues a lo mejor no era esa concordancia que tiene que tener, pero vamos a ver, es que es una plaza de tercera categoría, un monumento a una plaza de toros tan importante, 20 años. Yo me acuerdo de hace 27, 28 años, yo he ido con novilleros a la plaza que hacían portátil donde estaba el polideportivo, fíjate. Sí. Y luego he visto corridas, o sea, 2 corridas y creo que 3 novilladas he visto. He ido 5 veces, me parece, a la nueva. Luego la anterior, me parece que fui 3 veces como mozo de espadas. En este caso, la verdad, la corrida de toros de Domingo Hernández, sensacional. El tercero, pañuelo azul, y vuelta al ruedo del toro, fíjate. Sí, pero que me encantaron los 6, la verdad. Y bueno, yo no esperaba que Javier Blanco hubiera estado a tanta altura que estuvo. La verdad que estuvo francamente bien, hay que decirlo, francamente bien. Y bueno, pues sensacional Morante de la Puebla, que en muchos casos, cuando veíamos al público, bueno, pues no se estaba enterando del arte, del pozo que tenía, de la manera de torear de Morante, porque fueron 2 faenas sensacionales, tanto con capa como con muleta, fueron 2 faenas sensacionales. Que vamos a hablar de Talavante, una gran figura del toreo en el último. Posiblemente Talavante fuera el triunfador, Sí, los 3 salieron por la puerta grande, sí. Pero si nos quedamos con alguna faena, posiblemente a lo mejor Talavante esta tarde estuvo... Sí, pero que, mira, fíjate que mucha gente hablaba en el tendido nuestro. Había una serie de 20, 30 personas del tendido 7 muy fuertes, muy duros, en el cual estaban voceando y demás, porque no creían que a la altura de los toros, que en muchos casos decían novillos, el crítico del 7 pues siempre va a haber una corrida íntegra. En este caso era una alternativa del director general de Globalia, casado un ejecutivo, es un ejecutivo el que fíjate que yo me acuerdo mucho de él porque iba junto con Félix de Castro, ellos eran muy amigos los dos, iban a la escuela taurina cuando empezaron la escuela taurina de Salamanca. Fijaros los años que hace, prácticamente 2 décadas, 20 años. Luego pues fue... Creo que tiene 43 años, me parece, sí, tiene 43 años. Sí, yo lo conocí, fíjate, lo he conocido con 18, 19 años, actuó 2 veces en Tudela de Duero de novillero con picadores, se presentó en Madrid una corrida, una novillada muy fuerte, se presentó con una de Jiménez Pascual, me acuerdo también que, bueno, actuaba en Salamanca, me parece que fueron 2 veces, ya tenía las novilladas para poder tomar la alternativa. Él es un hombre de negocios importantísimo. Bueno, a mí lo único que no me gustó... Y yo me pregunto una cosa, ¿qué le lleva a un hombre de negocios con muchísimo dinero tomar la alternativa a los 43 años? ¿Qué le lleva? Bueno, pues él lo ha dicho siempre. Él ha quedado del mundo del toro, se ha quedado prendado. Año tras año a él le gusta ir mucho a los toros, va mucho a los toros, conoce mucha gente del toro, Andrés Sánchez, además José Ignacio Sánchez. Creo que tiene una ganadería, incluso en la zona, además que está en la ganadería, si mal no recuerdo, está en Moralzarzal, o sea que bueno, por la zona. Pero yo me pregunto, ¿va a torear mucho? No, hombre, no. Porque yo creo que solamente a lo mejor toma alternativa, y hombre, basta que procede de Salamanca, que es precisamente donde está la empresa,
pues a lo mejor, no sé si Salamanca a lo mejor hará algo, pero me refiero que yo no creo que todavía hay muchas... Creo que está afincado en Madrid. Bueno, pero el caso es que la empresa de Salamanca, la empresa de Globalia. Él se había quedado, fíjate, porque yo lo vi con unas condiciones sensacionales, ¿eh? Y si no falla con la espada en el primero le corta una, luego las dos a lo mejor fue un exceso de la presidencia también, un exceso, demasiado exceso, porque si pinchas 3 veces... Hombre, hay que resaltar también que como asesor taurino estaba nuestro amigo Jesús Ramón Rodríguez Mon, era asesor taurino del festejo. Hombre, tampoco definiría que había que dar las orejas a Javier Blanco, pero bueno, fue una tarde sensacional para mí en el caso de los toros, porque la verdad que fueron 6 toros y 6 toros muy buenos, esa vuelta al ruedo también importante, Talavante con unas facultades sensacionales, y nos sorprendió la vuelta de Morante con esa manera de torear, esa manera de estar, con toda la enfermedad que tiene Morante, todos los condicionamientos que ha tenido en Castellón, que ha tenido en Almendralejo, y bueno, pues que los rotundos éxitos, tanto de Almendralejo como Castellón, como ahora en esta corrida de Moralzarzal, que fíjate que iba a torear Manzanares y el cambio fue positivo, sensacional. Y luego también decir que la empresa Marisma, al cabo de Rafa Ayuso, pues a mí me encantó, porque la organización estuvo... La apuesta, a mí me da envidia, por una parte, una envidia sana no, ver esa puesta en escena de la plaza de Moralzarzal si lo comparamos con Medina. Tú ves ahí, por ejemplo, a los que limpian la plaza, a los que despejan la plaza, les ves de una forma, todos vestidos con un atuendo, los aguacirillos, los que abren la plaza, la puerta, el portón de la verdad. En Madrid se cuida mucho. Y Moralzarzal, hay unos detalles... año tras año, fíjate que va a haber una semifinal de la Copa Chenel, va a haber otra serie de circunstancias importantes. Oye, yo no entendí el por qué el caballo del picador entra por el callejón. Pues muy sencillo, para que no se dilate tanto el segundo tercio, que es el tercio de picadores, se entran pues prácticamente como se hace en Madrid, como se hace en muchos sitios. Si hay una puerta lateral en la cual donde está el picador tarda menos en llegar al patio, pues es de verdad que es una manera de hacerlo sensacionalmente, sensacionalmente. Además es una plaza con mucho ruedo, con calefacción, con sobre todo mucha gente joven, mucha gente Eso sí que es verdad. Yo me quedo sorprendido por la cantidad de gente joven que vuelve a los toros otra vez. Lo vamos diciendo, ¿no? Año tras año, día tras día, lo vamos diciendo a nuestros televidentes, que la gente joven está haciendo de las plazas de toros su manera de estar. Y luego la religiosidad que tiene la gente joven, ya sabe cuál es el primer tercio, el segundo cómo hay que ejecutarle. Estuvimos al lado de unos chavales jóvenes ya con 17, 18 años, de 19, y dicen, no, que esto tenía que ser así, y prácticamente más eso. Y la verdad que muy bien, y sobre todo la organización a mí me pareció sensacional. Y bueno, una tarde para recordar con Morante, para recordar con Talavante, y dar la enhorabuena a Javier Blanco, porque rayó una altura importante y que bueno, culminó un sueño que para él ha sido ser matador de toros, porque ya tenía una cantidad de novilladas, y que un ejecutivo tan importante en el caso pues de Globalia y demás, pues que quiera tomar la alternativa junto con 2 figuras del toreo, y que no haya... Bueno, pues... esa terna estaría bien para Medina, ¿eh? La terna para nuestra corrida en San Antolín. Ya lo va a ver en San Antolín, que estuviese Talavante, estuviese Morante y Javier Blanco, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, Javier Blanco ya me parece a mí que la temporada de Javier Blanco en su finca y demás, matará algún toro, matará algún novillero, pero hay nombres interesantísimos en el escalafón. Fíjate, si nos ponemos a ver torear a Morante y nos ponemos a ver torear a un novel como es Javier Blanco, después de 2 décadas prácticamente sin estar ahí delante de los toros, y bueno, pues la verdad que fue dignísimo lo que hizo, y 2 figuras del toreo que nos hicieron pasar una tarde sensacional. Tenemos que concluir, vamos a ver imágenes de Madrid. Sí, porque el otro día la novillada de Madrid se componía sobre todo del ganado de Sancho de Cerrero,
una ganadería que nosotros ya en Medina conocemos mucho, y 3 novilleros pues importantes, como son Álvaro Chinchón, Manuel Caballero y Miguel Andrade. Bueno, pues el que sorprendió es Miguel Andrade, un novillero que ha toreado en Pedrajas, se ha llevado el premio de Piñón de España el año pasado y que tuvo una actuación importante. Bueno, pues causó sensación porque se presentaba en Madrid, como es Miguel Andrade, un torero banderillero, un torero que, bueno, le cogieron 2 veces los novillos fueron fuertes, duros, pero la presentación otra vez de Sánchez Herrero fue exquisita. El primero lo tuvieron que echar al corral, pero bueno, Madrid sigue su trayectoria importante, que es Madrid, porque fíjate que el domingo que viene, la corrida de Valdellán la hemos visto todo, o sea, prácticamente en todos los portales taurinos, con 3 matados de toros, como son Antonio Ferrera, David de Miranda y Alejandro Mora, que es la confirmación de Alejandro Mora, que es el sobrino del gran matador de Mora. Y bueno, pues fíjate que me han dicho que el próximo domingo, que es domingo de Ramos, pues la gente va a acudir mucho, las entradas se están vendiendo muy bien, y bueno, pues es un cartel interesantísimo con toros importantísimos que yo he visto por las redes sociales, y una presentación exquisita. Y bueno, pues lo que pasó el pasado domingo en las ventas fue que 3 novilleros dieron la cara, estuvieron importantes, y sobre todo Andrade pues quedó ese marchamo de querer ser en lo que es novillero y tener la manera de estar de este novillero, pues causó una grata impresión. Dio una vuelta al ruedo, falló con la espada, dio una vuelta al ruedo, pero la exquisitez que se pueda en una carrera de fondo, como son en este caso los novilleros, pues puede ser muy positiva para este novillero, que ha causado muy buena impresión en Madrid. Pues con estas imágenes terminamos. Ortúñez, no te espero el próximo jueves, No. Que es Jueves Santo y tenemos que estar en la calle con las procesiones, sí, pero sí dentro de... Con mi Virgen de las Angustias, y que sobre todo que la Semana Santa en Medina es importantísima, está declarada de interés turístico internacional, la devoción que hay en Medina del Campo, y dar la enhorabuena sobre todo a la Junta de Semana Santa, que año tras año tiene un trabajo arduo. Oye, ¿siguen los toreros llevando en hombros ahí al yacente? Sí, porque antes había bastantes, pero ahora creo que los toreros van dando paso, ¿no?, a los artistas. Sí, las tradiciones tenemos... Antes había un capote que presidía, que estaba cubriendo... Seguirá, creo que seguirá, hombre. Tenemos esa tradición tan importante que tenemos, tanto de la Virgen de las Angustias como el Cristo de los Toreros, como otra serie de cofradías importantísimas, porque la labor que hacen las cofradías, la Junta de Semana Santa, nadie sabe hasta que no se mete en el lío, ¿no? No, sí, yo no digo lío, el trabajo tan arduo, un trabajo de todo el año prácticamente. Hay que empezar, luego vienen las malas temperaturas, la lluvia, no se puede salir, los ensayos, las grandes bandas de Medina, que hay unas grandes bandas de cornetas sin tambores, la de Santiago, no me queda ninguna, la nuestra de las Angustias, todas son buenísimas. Nuestra banda municipal, que es una banda sensacional, todas las bandas de las cofradías pues tienen un trabajo de prácticamente todo el año, y luego pues tienes que poner las carrozas, las flores, y que sobre todo la Junta de Semana Santa trabaja pues todo el año, y para que nuestra Semana Santa pues sea un reflejo de lo más importante que tenemos en Medina del Campo. Ortúñez, pasa una buena Semana Santa y te espero cuando finalice. Igualmente, Javier.